Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición aquí en El Círculo en Justicia TV. Y hoy vamos a platicar de uno de los temas más importantes que nos afecta ahí sí a todo mundo, ¿eh? No hay quien se libre del tema de hablar de la salud mental y de cómo estamos viviéndolo hoy, en el contexto en el que hoy lo estamos viviendo. Además, lo platicamos ahorita antes de empezar el programa. Y para eso déjenme saludar a nuestros invitados. Saludo a Evelyn Gutiérrez García, ella es psicóloga, psicoanalista, también experta en coaching. Qué gusto, Evelyn. Muchas gracias, muy buenos días, qué No, gusto estar aquí. Al contrario, gracias por acompañarnos. Gracias. Y está con nosotros también Mariano Salinas, también psicoterapeuta y psicólogo social. ¿Qué tal? Qué gusto. Encantado de estar aquí con ustedes hoy. No, hombre, encantados de platicar. Y a ver, yo quisiera empezar, Evelyn. Bueno, lo primero que creo que tenemos que hacer es la importancia de quitar los tabús para hablar de salud mental, ¿no? Porque siempre lo hemos dicho, si a alguien le duele el estómago, no tiene ninguna bronca ni al doctor y nadie lo ve raro por ir al doctor. Si alguien de pronto tiene un problema de ansiedad o un problema de depresión, de ahí a que dé el paso para ir con una experta, con un experto, ya pasó antes por échale ganas, consejos, amigos, regaños, Chamanes. chamanes, Limpia. test, aromaterapia, todo lo que se te ocurra, Flores de Bach. por flores de Bach, porque resulta que la salud mental todavía no terminamos por colocarla en el centro de la agenda. Así es, fíjate que hay una frase muy importante que es, sin salud mental no hay salud. O sea, sin salud mental no hay salud. Claro. Y eso es algo que podemos decirlo, pero que en muchas ocasiones no lo actuamos. Tú ahorita decías, antes de ir con un especialista, cuando tenemos una situación de alguna, pues algún trastorno mental, alguna dolencia emocional, lo que hacemos es a veces hasta dejar pasar 14 años. Imagínate. Sí, está demostrado que hay gente que deja pasar 14 años para asistir y ya está desbordado el problema, ya está desbordada la situación. Imagínense lo que significa eso en una diabetes o en cualquier problema. Sería impensable dejar pasar ese tiempo. Bueno, pues es de ese tamaño lo que estás diciendo. Efectivamente, y es tan importante, el problema es lo que tú decías, ¿no? Lo tenemos tan mitificado, lo tenemos tan estereotipado, tan mal visto, es que estás loca, estás loco, échale ganas, ¿no? Hace rato lo decíamos fuera del aire, el típico, ay, bueno, no llores, no es para tanto, estás loco, estás loca. Entonces, es un tema muy importante quitar todos estos mitos, que ha habido un avance, sí, hemos tenido un avance como humanidad, no solamente en México, sino como humanidad hemos tenido un avance, y todavía nos falta un montón por seguir quitando mitos, creencias acerca de que la salud mental no es De importante. acuerdo. Y digo, no vamos a enfocarnos en eso, pero quisiera, Mariano, lo platicamos también un poquito. Y ya no digas, por ejemplo, ir a un psiquiatra y que tengas que tomar, porque es lo que te sirve, un ansiolítico o un antidepresivo o cualquier sustancia, se sigue viendo todavía a ese nivel de tabú. Todavía es, uy, no, estás tan mal que tienes que tomar hasta un ansiolítico, ¿no? Fíjate que en eso a mí me parece que hay una dualidad porque sí hay ciertos sectores en la sociedad donde en efecto sigue siendo un tabú porque sigue pensándose que es para locos, para gente desequilibrada o para gente débil, ¿no? Que es uno de los principales de cómo no vas a poder tú Exacto, solo. imagínate. Pero también está toda esta otra parte de la cultura, ¿no? Sobre todo en clase media alta, donde ansiolíticos, antidepresivos, todo eso, parecen dulces de tienda, ¿no? Incluso... Que no lo son. Pero No lo son, ni claro. remotamente, ¿no? Claro. Incluso se supone que nada más los psiquiatras tendrían es, que debería ser recetarlo. Incluso así me parece que hay un abuso, ¿no? Pero aquí estás hablando de pediatras, de médicos generales que, estás estresado, ten, ¿no? Y entonces eso genera un problema bastante curioso porque, en efecto, es muy difícil que un fármaco no te afecte de algún modo, Claro. ¿no? Si yo me rompo Y que además una pierna, debe ir acompañado de un proceso terapéutico, ¿no? es que esa es la cuestión que no se genera, ¿no? Porque si yo me rompo una pierna y me anestesian, me va a dejar de doler la pierna, efectivamente, pero va a seguir rota. Claro. Entonces, el no atender las causas de eso, Claro. porque la depresión, la ansiedad, no es que surja de la nada. Muchas veces el contexto, nuestra vida, nuestras decisiones, eso explica, ¿no? De dónde sacan todos estos padecimientos. Y entonces se mueven estos dos círculos, ¿no? Entre la gente que no acepta, ¿no? El cuidado o la importancia del cuidado de la salud mental y la gente que pareciera que lo único importante es no sentir, De acuerdo. ¿no? No tener el padecimiento. Y entonces allí estamos en un verdadero lío. Sí, de acuerdo. Bueno, a ver, entonces, partiendo de esto, de que la salud mental tiene que estar, y me gusta ver en lo de, si no hay salud mental, no hay salud, ¿cómo estamos hoy en México? Porque yo he estado viendo reportes, quizá no tanto de nuestro país, o no solo de nuestro país, sino de pronto en otras sociedades donde han medido algunas cosas, quizás en el contexto post-pandemia, ¿no?
por ejemplo, en niños, en niñas en Estados Unidos que han estado haciendo algunas mediciones. Y lo que encuentran es que pues todavía estamos viendo las secuelas, ¿no? Se habló mucho al principio de la pandemia, sobre todo en la etapa del confinamiento, pues de todo lo que significa vivir con miedo, el miedo al contagio. Estamos hablando de la etapa donde no había vacunas, donde todavía el número de fallecimientos en esa primera etapa pues, fue altísimo. Ya han pasado pues casi, no sé si llevamos para 2 años y medio, no sé cuántos llevamos ya de esto, empezamos. ¿En dónde estamos hoy en materia de salud mental, si quieres por el lado de la pandemia? Sí, pues hay un montón de cifras, se dispararon un montón de cosas. O sea, con la pandemia se incrementaron los casos de suicidio, ¿no? Tenemos por año 700 casos de suicidios más en México. Wow. Llevamos ya un buen rato así, 800,000 casos, 800,000, 23 suicidios diarios en México. Tenemos también un ¿Y con la pandemia crecieron? Sí, con la pandemia crecieron. También el trastorno de ansiedad y depresión subió un 25%. O sea, se vio que la población, y lo vemos en nuestra clínica, ¿no? O sea, en la clínica cada vez más casos de depresión, de ansiedad, trastornos de ansiedad generalizada, en donde la gente no puede respirar, no sabe qué hacer, me siento mal y empiezo a sentir como que mi mundo se hace chiquito, etc. Eso también incrementó. Incrementó la violencia familiar también en un 24%. Entonces, la violencia intrafamiliar se disparó muchísimo, en donde pues hay más maltrato hacia las mujeres, a los niños y adolescentes, que son la población más vulnerable, pero también hay un fuerte aumento en el caso de los hombres, que muchas veces pensamos que solo es a las mujeres o niños, y también hay un aumento en el caso de los hombres. Se han estado disparando, todas estas cifras se empezaron a disparar con la pandemia. Muchas veces pensamos, bueno, fue durante la pandemia. No. La prevalencia sigue, Okay. ¿no? O sea, está prevaleciendo, seguimos teniendo un montón de casos y sobre todo en la población de adolescentes y niños, porque ya hay un gran porcentaje también de niños, está incrementando mucho el suicidio, o sea, muchísimo. O sea, tenemos unos niveles que sí es alarmante, porque sí es importantísimo que aprendamos a poner atención en eso, o sea, qué está pasando, qué señales puedo mirar en ellos para poder evitar que estas cifras sigan aumentando. De acuerdo. Y ahorita vamos a detenernos en lo que dice Evelyn en los diferentes temas, porque en efecto no es lo mismo para las niñas, niños, que para la parte de los adolescentes, y que para los adultos. Pero lo platicábamos, Mariano, antes de empezar el programa, y tú eres psicólogo social de origen, digamos, ¿cómo pues, no puedes desvincular la salud individual del contexto en el que se está viviendo? Y es que a lo que ya apuntaba Evelyn, de la pandemia, del confinamiento, de lo que significó la pérdida de espacios externos y todas las dinámicas concentradas en un espacio con la violencia que se vivió, por ejemplo, el incremento de la violencia, se agrega el estrés económico, ¿no? Hay que recordar que no hemos salido, que la economía mexicana cayó 8.5%, que eso que es una abstracción, se traduce en que la gente pues, no le perdió el ingreso o perdió parte de su ingreso. Y se agrega ahora la inflación que la gente está viviendo de manera clara cuando va al súper y no le alcanza para lo que le alcanzaba antes. Todo eso es como una olla express, ¿no? Bueno, lo que pasa es que es una tormenta perfecta en ese sentido, porque incluso vamos a pensar en la gente que quizás no lo nota tan específicamente. Simplemente el hecho de tú levantarte y que esas sean las noticias, que esos sean los fantasmas que te están rondando, eso ya genera estrés. Si eso se lo sumamos a la pérdida de espacios, sí externos, pero sobre todo personales dentro de las casas, empezamos a normalizar ciertas cosas que, insisto, es un caldo de cultivo perfecto. Claro que si además vamos viendo contextos donde la inseguridad, donde las cuestiones económicas, no hay manera de que no crezcan estas problemáticas. Pero yo creo que el mayor peligro ahí tiene que ver con la población que no es tan evidente que están pasando cosas, porque hablamos, ¿no?, de esto, de ataques de pánico, ¿no?, gente que entra ya en problemáticas muy específicas, pero creo que más allá, y una de las primeras cosas que se tendrían que atender es el cotidiano del grueso poblacional. ¿Por qué? Porque en este tipo de circunstancias lo que cambia es la barra con la que medimos. Entonces, lo que era antes, vamos a decir, un estrés normal, ya subió. Y eso cambia por el modo en el que estamos viviendo. ¿Y eso en qué se traduce? ¿Qué se refleja en la interacción social? Se va a reflejar en la interacción y en que se van a empezar a disparar los casos más. Eso explica por qué parece que va terminando la pandemia y sin embargo siguen creciendo y siguen en aumento todos estos casos. Porque se mueve vamos a decir, el campo de cultivo, ¿no? O sea, la gente vive más estresada,
cuestiones económicas no es nada más la preocupación de no poder pagar, sino literal no poder imaginar, por ejemplo, un futuro, el no tener acceso a diversiones, a espacios de esparcimiento. Todo eso en conjunto es lo que explica por qué siguen aumentando estos casos, ¿no? Entonces, si nos centramos solamente... por lo que estás diciendo, lo anormal sería que no hubiera un incremento de casos, como Sí, dice. claro. O sea, bajo estas circunstancias, sí. Y por eso creo que así como tenemos que atender toda la parte muy visible de gente que ya está entrando en crisis, si no atendemos lo que hay abajo... ¿Tú crees que eso se va a ir haciendo cada vez más? Se va a multiplicar, porque es como si creamos una fábrica de trastornos. Claro, sí, tienes todos los factores. Y es muy importante esto que explican. No es que la pandemia nos hizo violentos. Ya teníamos una sociedad con problemas de violencia a la que de pronto la encierras en algunos espacios. No es que tuviéramos problemas de formas de relacionarnos, ¿no? Ya era previo. Pero agrégale de pronto el sacar del sistema escolar y de socialización a millones de niños durante año y 2 años, año y medio, 2 años, y ahora regrésalos a este contexto, ¿no? Entonces, vamos deteniéndonos en algunos de los aspectos. Yo quisiera, Evelyn, empezar por la parte de los... Vamos a empezar, si te parece, por la parte de las niñas y niños. ¿Qué es lo que estás viendo ahí, tanto en clínica como en los reportes que se están elaborando? ¿Cuáles son los principales trastornos o padecimientos que están identificando? Claro que sí. Un punto muy importante en esto que comentábamos es el tema económico, ¿no? El tema económico está comprobado que para que haya más problemas de salud mental o trastornos mentales es el problema económico. O sea, hay una correlación. Entre menos ingresos tenga, más trastornos va a haber y menos capacidad de atención a esos trastornos. Claro. Entonces, ¿qué está pasando? Pues que en muchas casas empezaron las crisis económicas, el no puedo pagarte, el te tengo que sacar de la escuela, el te tengo que tener en casa, y entonces niñas y niños empiezan a recibir esta falta de regulación emocional de los padres. Muchas personas comentan esto, o sea, yo ya no me podía regular y llegaba y le gritaba, ¿no? O sea, ya empieza con Yo era gritos. incapaz de contenerme y entonces lo pasaba por Y en el mejor de los casos, entre comillas, es un grito, ¿no? En el mejor de los casos. Sí, pero cuando después, no más violencia. Exactamente, después aumenta la violencia o aumenta el tipo de violencia verbal. Al principio te decía, ya cállate, ¿no? Después, ya cállate, hijo de la no sé qué, porque eres una... Entonces va incrementando tanto la violencia verbal, el tipo de violencia verbal, como fue incrementando también el tipo de violencia física, ¿no? En donde ya llego a golpear a mi pareja o te golpeo a ti. ¿Por qué? Porque ya no estoy teniendo esta regulación emocional. ¿Qué estamos viendo en los niños? Cada vez más aislamiento. No me sé relacionar. No me sé relacionar con otros y la socialización siempre ayuda a los niños. Y la escuela es el gran espacio de socialización. Exactamente. ¿No? ¿Qué está pasando? Niños que no saben socializar. Ahora que regresan a clases es que tengo un miedo porque ¿qué voy a hacer en el salón de clases? ¿Cómo me voy a relacionar? Y entonces eso empieza a generar ansiedad en los niños. No puedo manejar la ansiedad y empiezo a cortarme, empiezo a lastimarme, empiezo a tener dermatitis, ¿no? Por supuesto, una falta de atención dentro del aula, no puedo concentrarme, ¿no? Y entonces empezamos a recibir más niños con este tipo de trastornos. Que un gran punto a mencionar es que tanto niños como adolescentes están pidiendo ayuda. O sea, eso es algo maravilloso, ¿no? En nuestras generaciones. Sí. No, eso no estaba en el menú. Exacto, o sea, no ni estaba en esa opción. Ni siquiera sabían que existía la opción, número uno. Y número dos, si a alguno se le ocurría o alguien decía, bueno, ya estabas muy mal y estabas loco. Afortunadamente, hoy niños y adolescentes están diciendo, yo necesito ayuda. Sí se están acercando más a tutores. Con el entorno económico complicado, porque también muchas veces eso cuesta. Y las familias a veces no tienen los recursos para hacerlo, implica un esfuerzo muy importante, ¿no? Y ahí es donde entraríamos en materia de escuela, cómo las escuelas pueden estar también capacitadas para poder ayudar en este tema de, bueno, yo estoy viendo esto en los niños, ¿cómo te puedo ayudar? ¿No? O sea, hasta el punto que puedas, porque siempre hay una línea en tema escolar, ¿no? Pero eso empezamos a recibir en niños con mucha ansiedad, con disparo tanto en niños como adolescentes de trastornos de la conducta alimentaria. Estamos teniendo, ¿por qué? Porque el trastorno de la conducta alimentaria... Que no comen, o anorexia, bulimia, atracón de comida, ¿no? El trastorno de conducta alimentaria también se está disparando en ellos. Como un reflejo. Sí, porque primero durante la pandemia compramos un montón de comida para no salir continuamente y entonces tengo acceso a toda esta comida. No puedo estar accediendo a esta comida y me puedo dar el atracón. O me estoy viendo, uno de los factores muy importantes dentro de estos trastornos es la relación madre-hija, madre-hijo.
Se da más en mujeres, por supuesto, pero también los hombres lo empiezan a presentar, en donde hay más vigilancia. Y ante más vigilancia, ¿no? Ante más presión, entonces me siento como me estás presionando y entonces empieza el trastorno de la conducta alimentaria. Más hubo un incremento en el uso de las redes sociales. Sobre todo en adolescentes y niños. ¿Qué pasó con adolescentes y niños? Me empiezo a comparar más en las redes sociales. Y eso genera ansiedad si yo no me veo como se supone que me debería ver. Como me debería de ver, ¿no? Y veo que todo el mundo se la pasa bien, pero yo no. Claro. Porque obviamente pues sabemos que en las redes sociales todos ponemos lo bonito que nos va, pero nunca alguna situación de problemática y demás, ¿no? O sea, entonces empiezo a compararme más, se dispara más también el trastorno de conducta alimentaria y el tema depresivo. O sea, la depresión también la estamos viendo mucho, tanto en niños como en adolescentes. A ver, es importante decir, y lo hemos hecho en otros programas cuando abordamos estos temas, que siempre la recomendación es y será acudir a los especialistas. O sea, ningún programa de televisión puede compensar, subsanar ni suplir la ayuda profesional, pero aquí lo que tratamos es de poner elementos simplemente para advertir sobre algunas señales, ¿no? Entonces, dicho eso, yo lo que quiero preguntarte, Mariano, es, yo supongo que hay una parte esperada de ansiedad. Por todo lo que acaba de decir Evelyn, ¿no? Porque pues, primero es un entorno de redes sociales, que ahí está, porque sí hubo una pérdida del espacio social durante un rato. Entonces yo imagino que hasta el más armado, digamos, pues de pronto le puede costar un poco de trabajo. ¿Dónde trazamos ciertas señales como para decir, esto es normal, que te dé nervio ir a una fiesta a lo mejor después de 2 años, pues a lo mejor es normal porque de pronto no sabes cómo los códigos, ¿no? De cómo debes relacionarte. Si de por sí puede ser estresante para algunos, más en este contexto, ¿no? ¿Qué señales tú dirías que en el caso de niñas y niños hay que mirar como para decir cuidado con esto? Bueno, yo antes de pasar a las señales, yo sí creo que hay un punto bien importante que si de por sí siempre lo es, ahora después de pandemia es fundamental y es háganle caso a los niños y niñas, muy bien. ¿no? Porque de pronto el home office o el por fin puedo salir, ¿no? Y ahí se quedan y sobrevivan. Yo sí he notado, por lo menos en mi práctica, y me parece que las cifras lo prueban, es que hay un desentendimiento de los papás en general y que muchas veces se refleja en el mejor de los casos cuando llegan a llevarlos a este tipo de espacios es arréglemelo, ¿no? Ahí háganse cargo, ¿no? Entonces, el empezar a generar un vínculo y una comunicación con los hijos es bien importante porque sobre todo los niños y en buena medida los adolescentes tienden a ser muy claros en lo que necesitan. O sea, tampoco necesitamos investigar mucho, ser detectives. O sea, con que pongas atención. Con que pongas atención. Obviamente, si de pronto, desde cosas tan obvias como estar atento y esos arañazos que traes tan seguido, de dónde salieron, de pronto hablar con quién se están comunicando en redes, sí se notan abstraídos, ¿no? Caídas de calificaciones drásticas. Sí. Efectivamente, pero todo eso solamente se puede obtener a partir de hacerle caso a los niños. De acuerdo. ¿No? Y en el caso de los adolescentes, que es un poquito más difícil, porque no es que sean los más abiertos del mundo, por lo menos esa es la norma, ¿no? Es un poco lo mismo, ¿no? Es un poco lo mismo porque creo que el problema de la pandemia específicamente es que generó familias que parecen satélites entre ellos, ¿no? Sí convivimos. Pero cada quien en su mundo. Cada quien en su mundo porque estamos honestamente hartos de estar juntos, lo cual es lógico. Mira, pues sí, es importante esto que dices. Vamos a hacer una pausa. Ahorita vamos a regresar también con Evelyn y con Mariano. Esto que decía ahorita Mariano de los adolescentes, porque siempre cuando dicen, no quiere convivir, tiene cambios de humor, pues eso se llama adolescencia. Se llama adolescencia. Entonces, ¿dónde trazamos la línea entre la adolescencia y de pronto algunas conductas o algunas expresiones de esto que apuntan como señales de preocupación? Lo platicamos, si les parece, regresando de la pausa. Ya volvemos. Bueno, estamos de vuelta y yo quisiera, Evelyn, detenernos en esto de los adolescentes, porque me gusta lo que dice Mariano de pues, hay que poner atención. Dice en el caso de las niñas, niños son más transparentes en que algo hay ahí, pero en efecto, ya lo decía Mariano, en el tema de los adolescentes, de pronto, pues parte del proceso es tomar distancia de los padres, construir el mundo propio, la búsqueda de identidades como para ver con cuál se terminan identificando,
la emocionalidad con el tema hormonal, pues para arriba y para abajo. Entonces, ¿cuáles serían algunas de las señales dentro de todo este universo que tendríamos que mirar? Algo súper importante es esto que mencionabas, ¿no? Durante la adolescencia, pues de pronto estoy muy feliz, de Sí. pronto algo me pasó, me pongo muy triste, Sí. me enojo muy rápido, o sea, esta variación emocional. Sin embargo, algo muy, muy importante es cuando, ok, me pongo triste un día, hago algo, al día siguiente se me quita o me dura 2 días, pero ya es un día, ya son 2 días, ya son 3 días, ya son 4, o sea, ya empiezo a ver que la tristeza se alarga, que el aislamiento se alarga. O sea, ya no quiero salir con mis amigos. Ya me peleé con 2 amigas, ya me peleé con 3 amigas, ya me peleé con 4 amigos. Espérame, 1, 2, ok, algo pasó en el grupito a lo mejor. Sí. Pero cuando ya es una continuidad, ya es algo que se va haciendo común, que algo está pasando. Y algo muy importante es, en estas señales, es cuando platicamos. Algo que decía Mariano que me parece súper importante es, efectivamente, algunos papás es como, está en la adolescencia, no, hombre, no lo peles, ya sabes, la edad de la punzada, y nos programamos a qué es la edad de la punzada. Entonces, algo muy importante en este mirar es cómo estás socializando. ¿Sigues socializando o ya no? Mucho el reflejo que vemos después de pandemia es que dejaron de socializar. O sea, para ti la socialización es uno de los indicadores más importantes. Sobre todo porque en la adolescencia la socialización le das más peso como adolescente a socializar con amigos que con tus padres. Tus papás se vuelven como, no vales, eso que me dices yo ya no te creo, ¿no? ¿Sí? Porque empiezan a tener sus juicios, porque empiezan a tener razonamiento diferente. Entonces, un punto fundamental es eso, ¿estoy socializando o ya no estoy socializando? Oye, yo veía que sí ibas a reuniones, que sí ibas a fiestas antes de pandemia, y hoy veo que como que ya no. Entonces, la socialización es su punto de referencia. A ellos lo que más les va a interesar es socializar. Entonces, si tú te das cuenta que no están socializando, o lo que decía Mariano, ¿cómo están socializando? ¿Con quiénes están socializando? Porque a veces no nos damos espacio a conocer a las amistades, con quién están socializando, no sé con quién, y que les permitas que inviten a casa a los amigos. Muchas veces, no, dedícate al estudio. Somos seres integrales y el adolescente sí requiere estudio y también requiere socializar. No, y que sepas, como dices, con quién, ¿no? Exactamente. Y conocer este amiguito y no volverte policía, porque a veces los papás se vuelven policía. ¿Y qué hace? ¿A qué te dedicas? ¿Y qué hacen sus papás? No, o sea, no. Sí. Sino platicar, escuchar qué opina de las cosas, hacer una plática abierta y sobre todo evitar los juicios, porque cuando eres papá o mamá, luego metes un juicio. No, ese amigo tuyo, ve nada más cómo viene vestido, ve cómo se peina. Y entonces no te das oportunidad de mirar por qué se lleva con él, por qué se lleva con ella. Entonces, eso es súper importante, poner el punto en la socialización, en la alimentación también, cómo se está alimentando. Muchas veces tampoco lo cuidamos, no nos damos cuenta que van dejando de comer o que están comiendo en exceso. Porque mucho nos espantamos porque dejan de comer. Y luego no nos damos cuenta que también la comida en exceso es un indicador de estoy teniendo ansiedad o estoy teniendo alguna emoción que no estoy pudiendo procesar y lo hago a través de la comida, ¿no? ¿Qué tanta actividad hacen o no hacen? O sea, ya me quedo aislado todo el tiempo en mi habitación y ya no salgo a hacer ejercicio. Ya, si me gustaba tocar la batería, ya ni siquiera me llama la atención. Los intereses, estos intereses que tiene el adolescente, los está perdiendo. Ojo, igual no caer en la paranoia, porque a veces lo que decías hace rato. Sí, puede ser que se volvió fan de una cosa un tiempo y después ya lo dejó. Y que cambias de interés porque como buen adolescente vas probando, porque te estás construyendo. Entonces, ok, está dejando muchos de sus intereses, dura muy poco en cada cosa, empiezo a poner atención, ¿no? ¿Qué tanto platica o no platica? ¿Qué me dice? Pero realmente, ¿qué me está diciendo? No solamente cómo te fue en la escuela, bien. ¿Qué hiciste? Nada. No quedarme en estos monosílabos de sí, ¿no? Sino ahondar un poco más, ¿no? ¿Qué te gustó del día? ¿Qué no te gustó? ¿Qué te gusta de tus clases? Oye, y siguiendo con esto que dice Evelyn Mariano, ¿cuáles serían los problemas o los trastornos o los padecimientos más frecuentes que están identificando en este segmento de población? Bueno, a mí me parece que ansiedad y depresión es lo más común por mucho, ¿no? Por el contexto, por este aislamiento, ¿no? Todo lo que estabas ¿Y cómo se comentando. manifiestan esos dos? Por ejemplo, el tema de la ansiedad. ¿Cuáles serían como las señales más visibles? Es que es precisamente eso, ¿no? Toda la parte de la alimentación, toda la parte de la socialización, que, como lo decían, es complicado verlo porque es parte de ese proceso de formación, ¿no? Pero en ese sentido yo creo que hay ciertos elementos muy específicos, ¿no? Como la autolesión, como... ¿Qué es esto de hacerse cortes, de hacerse por ejemplo? cortes, ¿no? Que además
irónicamente, de pronto se han estado formando como puntos de identificación, ¿no? Que es lo que también hay que estar muy, muy atento, por ejemplo, con el contenido que consumen. Claro, porque cuidado porque a veces se legitiman, ¿no? O sea, estos grupos pro anorexia o pro bulimia que se dan en internet, es decir, no solo es el hecho, sino luego el empaque que acompaña, ¿no? Estas prácticas. Sí, por supuesto, y ahí es donde entra la parte sumamente difícil de ser papá, ¿no? Porque esto que decías de no generar juicios, yo siempre les recomiendo a los papás que honestamente platiquen con sus hijos. No que les hagan un cuestionario, ¿no? Sino de que les hablen del día. Porque si yo le pregunto cómo te fue en la escuela, yo creo que va a ser lo que menos le interesa al adolescente hablar de cómo le fue en sus clases. Seguramente estará más dispuesto a hablar del chisme de la semana o de si tal maestro hizo tal cosa. Entonces, generar ese tipo de vínculos puede ayudar mucho porque si de repente, por ejemplo, notamos una gran cerrazón en ese sentido, ¿no? Incluso una secrecía, ¿no? De pronto rara, esos ya pueden ser indicadores de que algo está pasando. Pero insisto, yo ahí voy a parecer un poco disco rayado, pero el punto es tratar de vincularse, no de hablar con ellos. O sea, la palabra sería vincularse. Claro, con los que hijos. requiere que es un nivel de relación distinto. Quisiera que nos hablen un poquito más de la parte de la depresión también, porque volvemos al asunto de que es una etapa de la vida de mucha intensidad y entonces ese pleito con los amigos se vive como si se fuera acabado el mundo, ¿no? O esas presiones de la escuela, y es normal. Cuando esos niveles de tristeza se convierten en señales que tenemos que atender y cuando tenemos que dejar atrás, que a lo mejor tendría que ser siempre, pero esto que hablábamos hace rato del no es para tanto, que me encanta porque yo no sé en qué lógica subestimar el sentimiento de alguien le va a ayudar a esa persona, pero lo tenemos muy interiorizado, ¿no? Esa respuesta como en automático. No es para tanto. Pues sí, te incomoda, pero si no fuera para tanto no sentiría cómo se siente. Pues partamos de que hay algo ahí, ¿no? Que le preocupa. ¿Cómo identificar esas señales? ¿Cuánto tiempo este asunto de tengo flojera? ¿Cuándo la flojera se convierte en una señal ya de desconexión con el interés por el mundo? Bueno, yo creo que ahí es una mezcla de atención y de sentido común, ¿no? Porque de repente también encuentro papás que dicen, es que no hace nada, no quiere hacer nada, seguramente está deprimido, le pido que me ayude en la casa y no sé qué. Obviamente no va a querer hacer nada de eso, ¿no? Es adolescente. Exactamente, es adolescente. Entonces, si pasa toda la semana tirado en su cama, pero sí tiene energía para ir a ver a la novia, probablemente nada más pues no está deprimido. No está deprimido. Es que le da flojera a tu plan. Exactamente. Claro. La cuestión aquí es precisamente lo que mencionaba Evelyn, ¿no? Cuando se empieza a volver sistemático, cuando se empieza a volver todo el tiempo como esta sensación pastosa de no hago nada, no me interesa nada, ahí son las primeras señales, ¿no? Cuando efectivamente hay un aislamiento de todo, ¿no? De amigos, de las cosas que sí me gustaban. O también, yo lo he visto mucho últimamente, cuando empieza a haber ciertas actitudes y ciertos actos que boicotean la posibilidad de que suceda algo, ¿no? De repente olvidarme el que me iba a inscribir a tal lugar, o se me pasó la fiesta, o me quedé dormido. Ese tipo de cosas que indican que básicamente es la depresión, ¿no? El no hacer nada, estar estático en la vida, ¿no? Si lo queremos ver de ese modo, eso puede empezarnos a indicar. Ahora, yo creo que con la depresión también hay que quitar una parte de mito donde nos aterra, que es precisamente lo que decías, ¿no? ¿Por qué siempre reaccionamos así de, ay, no es para tanto, no pasa nada, ya anímate? Porque nos incomoda mucho lidiar con la tristeza del otro, ¿no? Entonces, entender que como adolescentes van a tener periodos así y que tenemos que aprender a convivir con esos periodos y convivir no significa querer quitárselos de inmediato, porque esa es otra. Yo conozco muchísimos casos de adolescentes medicados que es porque, no, estás triste, no, son emociones negativas. Una emoción no tolerada, claro. Entonces, no son emociones negativas, son emociones que pueden ser menos cómodas, eso lo entiendo, pero hay que aprender a lidiar con eso. Entonces, si vemos que más o menos hay una fluctuación, no pasa nada. Si no le emociona acompañarme a mí al súper, pues no está deprimido, más bien le das flojera, ¿no? Muy bien. A ver, Evelyn, lo mismo.
Sí, otro punto complementando lo que dice Mariano es el trastorno del sueño, la alteración del Muy sueño. bien. O puedes tener muchísimo sueño. En la adolescencia duermes porque Sí. estás creciendo, Sí, sí, o sea, sí. también estás durmiendo. Pero cuando se vuelve un extremo de muchísimo sueño o mucha alteración del sueño donde no estoy durmiendo, entonces también ese es otro indicador. Ok. Porque cuando tenemos depresión están los pensamientos rumiantes, ¿no? Ujú. No sirvo, nada me interesa, esto no me gusta, no hago feliz a mi papá, no cumplo con las expectativas. Empiezan todos estos pensamientos rumiantes que no te expresan del todo, que nada más están aquí dando vueltas y vueltas y vueltas, y entonces eso altera el sueño. Entonces, uno de los indicadores sería, pero ojo, si tu hijo no durmió un día, bueno, no durmió un De día. acuerdo. Y regresamos al punto, ¿no? O sea, que ya lleva una semana, ya está hablando de alguna situación, lleva 15 días, ya está hablando de alguna situación en donde esos pensamientos recurrentes no le permiten dormir. Otro tema que platicábamos era el tema de la comida. También poner atención en cómo está haciendo la comida, pero todo que prevalezca. En la adolescencia los intereses son súper importantes. Tenemos un montón de intereses porque nos estamos conociendo, estamos probando, ¿no? Estoy probando esto nuevo porque mis papás me decían que la vida era así. Y yo hoy voy probando caminos diferentes que mis pares, que mis amigas, amigos, me están dando a conocer. Que se refleja hasta en la forma de vestir, por ejemplo. Exactamente. Y entonces, y ahí es un punto muy importante, ¿no? Porque de pronto decimos, es que ahora ya se viste como emo, ¿no? Y es lo peor, entonces sí tiene depresión. No, está probando formas de vestir, ¿no? O sea, está probando y está viendo qué le gusta y qué no le gusta. Entonces, estos indicadores de los intereses en donde sí pierdo completamente, o sea, el interés, tú te puedes dar cuenta que el interés se va al suelo. O sea, con poca atención, como lo decía Mariano, es sentido común. En este sentido de, me doy cuenta que el interés se le fue al suelo en todo, ¿no? O sea, en todas las cosas. Porque de verdad tú puedes, tú escuchas, o nosotros escuchamos en la clínica a los adolescentes que te dicen, es que ya no me despierta interés hacer esto que hacía, ni hacer ejercicio, ni ver a mi novia, ni salir con mis amigas, ni ver una película. Mi cuarto ya no lo quiero arreglar, antes me encantaba decorarlo, ya no. Esta pérdida de interés es importante porque ahí está habiendo una señal de... Y las autolesiones que me parecen súper importantes. Las autolesiones no es para que, a ver, levántate la manga, a ver qué traes, ¿no? Sino es sí estar atento o atenta a qué pasa. Generalmente te vas a dar cuenta que se empiezan a hacer así, ¿no? O sea, que están en el comedor, están contigo y están haciendo esto, o que empiezan a hacer esto. Se empiezan a jalar y se empiezan... Porque las autolesiones te están hablando de un tema... Sabemos que en el tema de suicidio, un previo fue autolesión. Entonces también estar atentos a esto, lo está haciendo continuamente y puede ser un indicador de que está teniendo una situación de tristeza no manejada, convirtiéndose en una depresión. Hay una cosa que quisiera poner en la mesa para cerrar esta parte, que es el tema de adicciones, que muchas veces creo que va de la mano de todo lo que han dicho ustedes, porque hay veces que en esta pérdida de sentido, digamos, pues se busca subsanar de alguna manera, ¿no? Y ahí el consumo de sustancias, pues sabemos que viene, como tú decías al principio, Mariano, no que sea solamente el problema, sino es la consecuencia del problema, ¿no? O sea, la gente llega a una adicción pues, para subsanar alguna carencia, algún tipo de problema, de tratar de gestionar sus emociones, a lo mejor que no está logrando acomodar. Y yo creo que eso puede acompañar de alguna manera lo que han dicho también en este segmento sobre las señales, ¿no? Sí, por supuesto, y ahí volvemos a lo mismo, ¿no? Si yo un día le encuentro marihuana o unas cervezas a mi hijo adolescente, hay que estar como muy atentos a las otras señales, porque también no hay que olvidar que en la adolescencia su chamba es romper las reglas. ¿Por qué? Porque están creando su propio mundo. Entonces, incluso el retar a la autoridad es parte del trabajo del adolescente. Entonces van a probar, van a tratar de estirar la liga, etc. Si de repente yo empiezo a ver que esto pasa muy seguido, que empieza a quedarse mucho en casa, o sea, cada vez que sale termina durmiendo allá, está un poco raro, ¿no? Hay que estar muy atento a, nuevamente, qué tan frecuente suceden este tipo de cosas. Y también el no reaccionar de inmediato satanizando el asunto. ¿Por qué? Porque en el momento en el que los papás, por ejemplo, esto que decías, ¿no? Pues es que ya se viste de emo y qué horror, ¿no? En el momento en el que mi hijo me cuenta algo y yo lo juzgo y lo censuro, no me va a volver a contar. Rompí el canal ahí. ¿No? ¿Por qué? Porque pues, no va a querer compartirlo. Y en cuestiones tan particulares como consumo de sustancias, como consumo de alcohol, menos, ¿no? Obviamente también no estoy queriendo decir que se le aplauda, ¿no? Pero estar nuevamente muy atento
Y tener también en cuenta que vivimos en una sociedad que romantiza esas partes no, también, brutal, todo el tiempo. ¿no? Entonces, todas estas ideas de los papás pues ya está grande y que empieza sí, a a los probar. 15 años, como si el cerebro ya estuviera Exacto, para ¿no? cosas, ¿no? Dices, ok, está bien que lo trates de acompañar, pero ojo, eres papá, no eres su amigo. Claro. Esta idea de que los papás quieren ser sus cuates y entonces siguen siendo papás, así se vinculen y platiquen, siguen siendo papás y eso no se les puede olvidar. De acuerdo. Y esa es tu responsabilidad, digamos, a lo que tienes que cumplir. Vamos a hacer una nueva pausa y ahora que regresemos vamos a platicar de los adultos y vamos a platicar también de temas de política social y política pública, porque muchos de estos temas los hemos abordado ahora desde la lógica individual, ¿no? La familia que busca la terapeuta, o la persona que busca su propio proceso terapéutico, pero socialmente cuando tienes un caldo de cultivo, como han dicho, como el que tenemos, pues no podemos dejarlo en manos únicamente de cada persona. Tiene que haber una política pública, como hubo una política para COVID y como hay una política para hipertensión y como hay una política para otros temas de salud. Pero si les parece, de eso platicamos regresando de la pausa. Estamos de vuelta y vamos a platicar ahora de los adultos, porque hemos platicado de las niñas, niños, de los adolescentes. Y ahora vamos a platicar de los adultos que hemos vivido, lo decía Mariano muy bien al principio, en un caldo de cultivo propicio para que las enfermedades o los trastornos o los padecimientos de salud mental, pues los que ya tenían alguna condición, pues se exacerben y los que no la tenían, pues lo empiezan a desarrollar por las condiciones que han estado ustedes exponiendo. Y yo quisiera preguntarles un poco a ver, ¿cómo perciben que estamos en el país, Evelyn, en atención de estos temas? Es decir, decías tú al principio que se ha ido cambiando un poco esta cultura y además lo vemos con figuras como deportistas, ¿no? Que de pronto gimnastas en los Juegos Olímpicos, tenistas, generalmente mujeres, por cierto, que han sido las que han ido rompiendo estas ideas de que yo puedo ser un atleta de alto rendimiento y tener ansiedad y se vale decirlo y es importante atenderlo, ¿no? Pero ¿cómo percibes tú este tema hoy en nuestro país? Estamos en pañales. Ok, va a acabar pronto. Así, Muy bien. Estamos en pañales, sin embargo, ya se empieza a trabajar, ¿no? O sea, ya se empieza a trabajar. Si bien es cierto, todo el tema de salud mental, tanto mundialmente como en México, pues ha tenido que ir rompiendo muchos paradigmas. Y también es cierto que tanto psiquiatría como psicología, pues surgieron con ideas muy precarias, ¿no? Muy de hay que atender, hay que encerrar y hay que aislar. Hoy en día eso está afortunadamente cambiando y bueno, hay nuevas políticas en nuestro país de salud pública que están metiendo justo el tema de la salud mental es prioridad y la salud mental se tiene que atender desde el primer nivel. Entonces eso ya es una maravilla, ya no nada más se queda en el tema de familia, sino hablando de primer nivel es esta atención con tu médico, ¿no? ¿Qué nos falta? Un montón de capacidad. Que ese primer nivel, además, es cuando no estamos hablando de los especialistas ni de los centros especializados, sino que estamos hablando de ese que tú vas y te atiendes cuando te sientes mal y es el primer doctor con el que tienes contacto, ¿no? Efectivamente, el primer doctor con el que vas a tener contacto y que entonces, en ese sentido, hace falta mucha capacitación, nos falta mucha actualización, mucha capacitación. Porque probablemente esa doctora o ese doctor no tenga esa formación de entrada necesariamente, ¿no? Sobre todo en ese sentido es lo que decía Mariano hace ratito. Nosotros no solamente es el tema de tratarlo, es tener la capacidad de diagnosticarlo. O sea, cuando salimos muchos, cuando egresamos de psiquiatría o de psicología en mi caso, ni siquiera sabemos cómo identificarlo porque no nos lo enseñan bien. No sabemos cómo identificarlo, por lo tanto no vas a saber cómo tratarlo. Y otro punto muy importante es ahí donde tenemos un área de oportunidad muy grande, es en la prevención. Nosotros podríamos prever un montón de adicciones. Claro. ¿Cómo? Lo decía Mariano hace ratito. El que una persona llegue a una adicción es porque antes hubo un trastorno mental. 8 de cada 10 personas que consumen sustancias tiene que ver con que tenían un trastorno mental previo y no fue tratado. 8 de cada 10. 8 de cada 10. Okay. Entonces, en materia de prevención, todavía estamos más que en pañales. Nos falta un montón para prever y nos sale muy caro. O sea, nos sale muy caro a todos los mexicanos que pagamos impuestos. Nos sale muy caro estar pagando medicamentos, tratamientos que no son fructíferos porque no saben cómo diagnosticar, porque no saben cómo poder tratar y entonces todavía podemos hacer mucho en esa materia de prevención. Si me permites el símil, es como el problema que tenemos con la obesidad.
¿Cuánto estamos gastando como país en hipertensión, en atender hipertensión y en traer diabetes por el tema de no poder controlar el tema de la obesidad? Que sería la parte preventiva, digamos. Exactamente, sí, el autocuidado. Nos hace mucha falta autocuidado llevándolo al tema de obesidad, pero también en tema de salud mental, el meter programas de autocuidado, cómo te puedes cuidar, cuándo sabes, cuándo es necesario que pidas ayuda, cuándo saber pedir esta ayuda, cómo tengo que también cuidar los contenidos que estoy recibiendo. Algo que comentaba mucho Mariano hace rato es el tema de recibo noticias y todo el contexto es muerte, todo el contexto es violencia, todo el contexto, claro. Y lo vemos tan normal que pues es normal que tenga violencia. Pero al mismo tiempo todos salimos de casa con miedo y con el temor de si regresas como saliste, ¿no? Exactamente. Entonces, en esa ¿se está haciendo algo? Sí, ya se está haciendo. Ya este tema de que fue muy sonado hace unos meses, unas semanas, de quitar los hospitales psiquiátricos para poder convertirlos en hospitales. Que es todo un tema, ¿no? Es todo un tema. Sin embargo, cuando te empapas del tema, no es una mala idea, o sea, no es una mala inversión lo que se está haciendo en eso. ¿Sí? Siempre y cuando entiendo se haga de manera integral, ¿no? Efectivamente. O sea, justamente en el entendido de que hay pacientes que sí a lo mejor necesitan estar institucionalizados y que tienen que ir acompañados de presupuesto porque si no al rato vamos a tener un montón de gente desatendida, ¿no? Ese es un punto muy importante, que ya se tiene gente desatendida porque decías, vamos al hospital psiquiátrico y ahí lo meto y lo refundo. Sí, y ahí se encierra y ahí se acabó. Exactamente. Claro. Y entonces lo que se está haciendo es que, de este tercer nivel, que es el hospital psiquiátrico, mandarlo a primer nivel, pero capacitando, y ahí es donde tenemos una tarea titánica. Claro. ¿Se va a lograr al 100%? Yo no creo. No creo que se logre al 100%, pero tener un avance, eso es como yo les digo, aunque sea el 20%, cuando a ti te dicen, oye, te voy a incrementar 20% tu sueldo, te das cuenta que es un montón. Sí, sí. Entonces, aunque fuera un 20% que se lograra, ya en primer nivel, que tu médico general tenga esta capacidad para decir, oye, esta gastritis no es No, por lo se que arregla comes, claro. Sino es un tema emocional, es un tema que tienes que tratar con algún especialista. Ya que tengan esa capacidad, estamos hablando de un gran avance. Insisto, tenemos una tarea titánica como en tema de cuestión económica, sí, porque solamente del 1 al 2% se destina para la salud mental. Pues no. O sea, es una cosita así. Claro, no da. Ahora, déjame detenerme, Mariano, en algo y espero explicarlo bien para que no parezca que lo estoy haciendo frívolo. Pero el otro día tenía una conversación con unas personas y decían que, por ejemplo, desde la escuela tendríamos que tener mayor educación emocional y que eso pasa pues, desde por ser capaz de resolver conflictos, ser capaz de escuchar a la otra persona y entender emocionalmente qué le pasa, o sea, desarrollar o fortalecer nuestra capacidad de empatía, ser capaz de conectar con tus propias emociones, como decías tú hace rato, con el tema, por ejemplo, de la tristeza o emociones que a lo mejor no sé cómo acomodar. ¿Cómo ves ese tema? Y te digo porque normalmente pensamos en salud mental y obviamente pensamos en instituciones, en médicos o, como tú decías, también hasta en medicamentos. Pero ¿qué papel podría jugar este piso como mínimo casi del sistema educativo? Es que yo creo que es una parte fundamental. Es una parte fundamental porque creo que uno de los elementos donde más hemos fallado históricamente es en crear sujetos que puedan hacerse cargo de sí mismos. Okay. Y eso incluye pedir ayuda. De acuerdo. ¿No? De acuerdo. No significa yo nada más hacerlo solo. Entonces, creo que ese es un problema porque estamos muy concentrados en borrar ciertos síntomas y no en esta creación de estos sujetos. Entonces, de repente, uno se va topando en escuelas, en instituciones educativas, con ciertas ideas que de entrada parecen buenas, pero terminan siendo igualmente problemáticas. Por ejemplo, a mí me daba mucha risa esta parte de los concursos en las escuelas, donde ya no hay ganadores, ya no hay perdedores, y parece que todo es muy bueno, ¿no? Como si la frustración no fuera algo con lo que tienes que lidiar, ¿no? Esa es la cuestión. Y no nada más es la frustración, sino que es, a ver, yo entro a un concurso, no gano, entonces yo tengo que aprender a lidiar con la frustración y tengo que ver si es un asunto que me interesa. Ver cómo mejoro, para la que sigue, o decir, bueno, si yo pierdo, yo en lo personal, yo pierdo un concurso de matemáticas, gracias a Dios, no quiero volver a saber nada de eso. Pero también está la otra parte del incentivo para aquellos que sí tienen ese tipo de talentos. Y esa parte es sana y es positiva y genera gente de... Exacto. Entonces, yo creo que uno de los principales puntos, partiendo de este ejemplo, es que hoy en día me parece que hay un claro indicador de que estamos tratando de generar
espacios que no sean incómodos, ¿no? Y ahí podríamos meternos en otros temas que dan para más programas, pero esta idea de no estarle dando a los niños las herramientas para lidiar con el mundo real. Sí, porque no se trata, por ejemplo, de eliminar el conflicto, sino de aprender a gestionarlo, Sí, que claro. es muy distinto, ¿no? Sí, claro. A mí es uno de los puntos, y aquí me voy a meter un poco en un tema espinoso, que se podría analizar dentro de la idea del lenguaje inclusivo, por ejemplo, porque está la parte, ¿no?, de la visibilización, Sí, sí, todo sí. lo que se maneja, pero también hay un elemento donde se está partiendo de nombrar una nada para que nadie se sienta incómodo, ¿no? Y que nadie tome la responsabilidad de decir, a mí, dime así, refiérete a mí de esta manera, ¿no? En un momento además tan importante que es la formación de un adolescente. Insisto, eso da para mucha discusión, pero mi punto es que si no empezamos a generar estos espacios de debate que no sean nada más bajo la lógica del que no sean incómodos e irse por lo políticamente correcto, después podemos tener más problemas. ¿Cuál sería, desde tu perspectiva, ahorita quiero escuchar a Evelyn, pero desde tu perspectiva, un entorno entonces adecuado? Porque ahorita me parece muy bien lo que has señalado de cuidado con falsas salidas, ¿no? No es ni suprimir el conflicto, ni suprimir las diferencias, ni suprimir las frustraciones, porque eso viene con la vida y el chiste es cómo... Y tiene su parte positiva también. Entonces, ¿cómo gestionas eso? ¿Qué sí tendría que ser, desde tu perspectiva, incorporado, por ejemplo, al proceso educativo para fortalecer el tema de la salud mental? Por ejemplo, la sensibilización de los muchachos. Y eso principalmente, creo que la manera más sencilla de incorporarlo en la educación es, por ejemplo, a través del contacto con actividades artísticas, ¿no? Que te cuestiones, las lecturas, ¿no? Las lecturas que se le dan, a mí me parece que hay mucho que podría hacerse ahí para encontrar ciertos materiales donde se puedan sentir identificados. Yo sé que, por ejemplo, El viejo y el mar es un gran libro, pero si se lo pones a un chavo de secundaria, de primera secundaria, no va a hacer clic, ¿no? O sea, pensar más ese tipo de cosas. La parte social es fundamental, ¿no? El que no existe este juicio de cómo se deberían de comportar. Yo recuerdo, y esto como anécdota personal, una escuela que me hablaba para decirme que un chavo con el que yo trabajaba es que nada más estaba juntando con niños y les preocupaba. Entonces, como, ¿cuántos amigos tengo que tener Sí, sí, para ¿cuál que es no la sea yo un cuota? problema, ¿no? Claro, con lo cual te preocupó la persona que te habló. A mí no el me alumno. aterró. Claro, sí, claro. Me aterró. Entonces, empezar a trabajar en esta idea de ver a los chavos, a los adolescentes, no decirles cómo tienen que actuar, sino darles las herramientas para que decidan. Porque volvemos a lo mismo, en esto del aislamiento, ciertamente hay ciertos parámetros que hay que checar para que no haya problema, pero también pueden ser meramente introvertidos. De acuerdo. Y no pasa nada. No pasa absolutamente nada, Evelyn. Sí, un punto fundamental es este tema de sensibilización también al conocimiento de la salud mental. O sea, qué es un trastorno, cómo son las emociones, cómo se manejan las emociones, que hace un montón se dijo que se iba a meter, que empezó la moda de la inteligencia emocional, muy mal entendida en muchos aspectos, no muy mal entendida, y es muy importante sí dar información, tanto a maestros como a alumnos, como padres de familia, acerca, o sea, es un papel de corresponsabilidad, ¿no? De socialización de Exactamente, estos temas. en donde a los hijos le hablan de un tema, pero a los papás le hablan de otro. A ver, platiquemos del tema, ¿no?, de la inclusión, pero en conjunto, todos juntos, y hagamos el ejemplo, y no esto de, es que se lleva con muchas niñas. Y hablamos de inclusión, pero yo te excluyo porque no piensas, o yo no te veo, no te acepto, no piensas como yo, no eres como yo, entonces te hago a un lado, ¿no? El tema de la inclusión es súper importante, pero no lo que desean en el TODES y no sé qué, no, o sea, inclusión verdadera, ¿no? Otro punto muy importante es la diversidad. Somos diferentes. Cada persona somos diferentes y eso lo minimizamos mucho. O sea, claro. tan sencillo como pongamos uniforme porque eso quita las capas económicas. Discúlpame, yo voy a seguir hablando con base en el contexto en el que crecí, claro, y el otro también, y aunque traiga uniforme se va a notar. Claro. Entonces, esta sensibilización también hacia el poder colaborar con otras personas, con otras formas de pensar. Tan sencillo como el trabajo colaborativo. Un punto que hacen mucho en las escuelas es, y en la educación se dice, la competencia más importante de trabajo colaborativo, trabajo en equipo. Trabajen en equipo.
y les enseñas cómo trabajar Sí, en no, equipo. pues no. Cómo claro que no. manejar el conflicto. Por supuesto que no. Cómo manejar los puntos Para de que vista termine uno diferentes. haciéndolo, poniendo el nombre de los demás siempre. Ajá. Claro. Y aparte les dices, todos tienen, por ejemplo, ¿no? En mi época, Ajá. todos tienen que exponer. Y todos tenían que exponer, oye, pero está el que no le gusta estar frente a cámara o no le gusta estar frente al público, no tiene por qué exponer, o sea, no a fuerza tiene que exponer, él puede hacer otra cosa. Entonces, tener esta capacidad en materia de a los docentes, poder también capacitarlos, no solamente cambiar en currícula, sino al docente capacitarlo en cómo puedes detectar que él es buenísimo para lo social, que él es buenísimo para el tema de hablar en público y él es buenísimo en el tema de poder redactar y unamos fuerzas. De acuerdo. Y es que, miren, parece que de pronto cambiamos el tema, pero no, lo que estamos diciendo es, empezamos hablando del programa diciendo que necesitamos hablar más de la salud mental. Y me encanta esto que dice Evelyn de, a ver, lo primero es que hay que sacarlo de los consultorios, si me permiten la expresión, ¿no? Para volverlo parte de la conversación cotidiana. Y la salud mental pasa por esto que están diciendo. O sea, imagínense, por ejemplo, todo el tema de bullying, que es un problema hoy en ciertos segmentos muy fuertes, ¿no? En ciertos segmentos de edad me refiero. Pues tiene que ver con la incapacidad de gestionar las diferencias, ¿no? Y al que es diferente, hacerle la vida miserable, o el problema de la aceptación del que es diferente y todo lo que tiene que lidiar para encajar en lo que se supone que se espera de esa persona. Y todo esto se va reflejando después en lo que vemos como problemática social. Aquí hemos dicho muchas veces que la violencia de las calles es la expresión de la violencia de las casas. Y la violencia de las casas tiene que ver muchas veces con el tema de la salud mental mal atendida, ¿no? O ignorada, como decía Evelyn al principio, por años desatendida, y pues que encuentra salida en la violencia y en otras formas. Una idea final, ¿con qué nos dejarías de cuál tendría que ser, desde tu perspectiva, la prioridad en el país? Porque lo que han dicho aquí es, teníamos una bronca previa, con la pandemia se ha acentuado, con la economía, es la matrusca de las crisis, hemos dicho aquí, ¿no? Porque la matrusca económica, con la matrusca de la guerra, con la matrusca de la inseguridad, si después de eso no salimos con trastornos mentales, es que no estamos poniendo atención, digamos, ¿no? Sí, claro. Entonces, tu recomendación en general, digamos, con la idea que se quede en nuestro auditorio, ahorita la de Evelyn. Bueno, yo creo que si estamos hablando con el auditorio es repensar la idea de lo que es el bienestar emocional. Okay. Repensarlo porque también, si uno se va incluso al diagnóstico de la OMS, nos hablan de poder lidiar con ciertas problemáticas, de ser funcionales, de ser productivos, de ofrecerle a la comunidad, que sí está bien, ¿no? Ciertamente, pero uno no puede tener una respuesta sin una pregunta, y uno no puede tener una pregunta sin una duda. Si yo no me empiezo a cuestionar qué es para mí la salud emocional, ¿no? La salud mental, va a ser muy complicado que yo pueda llegar a algún punto. Entonces, simplemente el cuestionarlo, el ponerlo en la mesa, el platicarlo, el aprender a hablar de nuestras emociones, antes de pasar a cualquier acto, uno no puede dominar algo de lo que no habla. Entonces, el ponerlo en la mesa y hablar lo más que se pueda libremente de eso me parece fundamental dentro de las casas. Muy bien. Empezar. Eso me encanta porque implica la construcción de espacios de confianza para poder primero reconocer nuestras propias emociones y luego encontrar las condiciones para poderlas poner en la mesa. Y me parece que encaja muy bien con lo que han dicho sobre no juzgar, ¿no? Porque si al primero que se atreva a decir lo que sienta le van a caer encima, pues ya hasta ahí llegó el ejercicio. A ver, Evelyn. Sí, voy a ser un poquito redundante en eso, en el tema de efectivamente romper con un montón de creencias y paradigmas sobre la salud mental o sobre los trastornos mentales o las emociones, ¿no? Lo decía muy bien Mariano hace rato. No hay emociones buenas, no hay emociones malas, no hay emociones negativas, no hay emociones positivas. Las emociones son. Y que nos demos esta oportunidad de hablar de ello, quitándole todos estos mitos y juicios y creencias, es algo fundamental a llevar a cabo primero en ti, para que entonces lo puedas hacer con tu familia, con tu círculo más cercano, ¿no? Pero primero verlo en ti, que si te estás sintiendo mal, no lo veas como lo peor o más terrible o catastrófico que te está pasando. Me estoy sintiendo mal, lo hablo, lo llevo a la mesa, pero le quito este mito de no se lo tengo que contar a nadie, qué van a decir, qué van a pensar, ¿no? De acuerdo, y bueno, pues la invitación como siempre, acudir a las y a los profesionales, no estigmatizar, acudir a terapia que no tiene que ver con ningún problema, sino con un proceso de acompañamiento, de descubrimiento, de reconocimiento, de crecimiento personal. Como la gente puede ir al gimnasio y nadie lo ve raro por ir al gimnasio, pues por ir a terapia tampoco nadie debe ni sentirse mal ni juzgar mal a los demás.
Nos quedamos también con la parte de los medicamentos, de no estigmatizarlos, pero tampoco tomarlos con frivolidad, porque son medicamentos que tienen que ser recetados justo por especialistas y en los casos en los que de veras se aplique. Y bueno, aquí nosotros seguiremos hablando de estos temas. Evelyn, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti también y a tu audiencia. Gracias, Evelyn. Gracias, Mariano. Gracias a ti. Gracias a los dos. Ya sabe, comparte este programa, que seguramente usted conoce a alguien que le va a ser útil la información que aquí Evelyn y Mariano nos han compartido. Yo le invito a que siga nuestra programación y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.